Saludos y bienvenidos a un nuevo informe aquí en tu canal Guerra Rusia-Ucrania en español. Llegamos al día 302, hoy es 22 de diciembre. Vamos a revisar toda la información en nuestro mapa estratégico. Fíjate, toda la línea de contacto bastante llena. Solo en la región de Zaporilla pues tenemos poca acción. Vamos a revisar una información, un parlante que se nos muestra acá en Kiev, esto en el marco de la ya terminada visita del presidente Zelensky en el Congreso de los Estados Unidos. Dijo lo siguiente: nuestras dos naciones, vamos a ponerlo más grande, nuestras dos naciones son aliadas y esta batalla y el próximo año será un punto de inflexión, lo sé, dijo Zelensky. También agradeció las donaciones recibidas de Estados Unidos en equipamiento militar, aunque afirmó que no es suficiente, nunca es suficiente para Zelensky, ni en armas ni en dinero, para ganar la guerra, dijo. Zelensky remarcó que su dinero no es caridad, así lo expresó muy claro el presidente Zelensky. Es una inversión en la seguridad y en la democracia global que gestionamos de la manera más responsable. Palabras de Zelensky. Es una batalla no solo para la vida, la libertad y la seguridad de Ucrania y de cualquier otra nación que Rusia intente conquistar. Esto definirá el mundo en que vamos a vivir. Zelensky calificó a Biden como un presidente valiente y entregó una medalla de un capitán de las Fuerzas Armadas de Ucrania que luchó en Bakhmut. Ucrania nunca ha pedido que soldados estadounidenses combatan por nosotros en nuestro territorio. Bastantes mercenarios estadounidenses hay y europeos hay en Ucrania en este momento. Les garantizo, dice Zelensky, que nuestros militares pueden operar perfectamente tanques y aviones estadounidenses. Esto, pues repito, en el marco que se dio en la visita de Zelensky a Estados Unidos. Se reunió con el presidente Joe Biden y también dio un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Actualmente está de visita a Polonia y se reúne con el presidente Duda. Bueno, vamos ya a Gerson, donde vemos la línea de contacto un poco más activa que ayer en el puerto de Ochakov. Allí pues se registró un ataque con misiles de alta precisión. Hasta 3 misiles llegaron a esta zona. Recordemos que Ochakov o Ochakiv, allí se concentran una especie de escuela de entrenamiento de buzos de marina en esa área de Chocó. Igualmente depósitos de municiones. Ok, no he podido encontrar los videos, pero sí ya circula por allí uno que otro video de este bombardeo. Bueno, vemos ataques por parte del ejército ruso a la línea de contacto en Stanislav en el centro de Gerson, y también un poco más al norte en el sector de Vesely. Allí se destruye una estación de guerra electrónica. Allí les dejo una foto en la parte superior izquierda para que conozcan. Estas estaciones de guerra electrónica son montadas en vehículos ágiles, en vehículos todoterreno, camionetas, que pues pueden moverse de un lado a otro. Okay, sigue el ejército ruso cazando este tipo de radares, este tipo de estaciones de guerra electrónica en la retaguardia de las tropas ucranianas. Tenemos una información muy lamentable y esto nos dice que sobre otro atentado a personal puesto por Rusia para coordinar labores en distintas regiones en manos de las tropas rusas. Dice el reporte: un DRG ucraniano hizo estallar el automóvil del jefe de la aldea de Lyubimivka, región de Kherson, Andriy Stepa. ¿Dónde queda Lyubimivka? Pues al lado de donde explotó el vehículo. El vehículo explotó acá en Kajovka
y esta persona pues era jefe de este asentamiento Luivimizca al este de donde estalló. Allí les dejo una imagen del vehículo ya en llama. Este señor de nombre, repito, Andriy Stepa, pues lamentablemente murió incinerado en el acto. Vámonos a Zaporille, donde no tenemos mucha acción. Revisemos primero los ataques con artillería rusa en el área o los asentamientos de Nikopol y Margenet. Como siempre les digo, esto para contrarrestar las posiciones de tiro del ejército ucraniano. En Guaipole se destruye un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y bueno, como no tenemos mucha acción, y esto está aclarado por los dos reportes de ambos bandos, tanto el Ministerio de Defensa ruso como el Ministerio de Defensa ucraniano, no están reportados ataques o batallas posicionales en la línea de contacto en Zaporille. Bueno, aquí les voy a dejar un video de recuerdo, un video ni siquiera había comenzado a transmitir este canal. Allí comienza donde se unen varios sistemas de lanzamiento múltiple ruso antes de conquistar toda esta zona en Zaporille. Un video muy impactante donde hasta 12 sistemas de misiles de lanzamiento de misiles múltiples Grab pues hacen disparos hacia posiciones ucranianas en Zaporille. Esto, repito, un video de archivo. Bueno, pasando ya a Donetsk. En Donetsk, fíjate cómo está Donetsk. Sigue Donetsk muy caliente. Vamos a revisar de inmediato la zona sur de Donetsk porque tenemos fuertes combates y acciones de asalto por parte del ejército ruso al oeste de Vuhledar en Prechiztivka. Acá vemos Prechiztivka, pues el ejército ruso está tratando, al igual que en Velika Novosilka, tratando de avanzar en esos asentamientos. Pero acá en Zaporille, fíjate, frontera ya con Donetsk, nos llega una información sobre grupos DRG ucranianos en la dirección de Levagne. Vamos a revisar dónde queda Levagne porque tenemos que abrir el mapa para verlo. A ver, en esta zona está Levagne, no lo encuentro ahorita, pero está en esta posición. Los grupos de asalto, según las coordenadas, estaban al oeste de Olgiske. Acá tenemos, perdón, al este de Olgiske. Acá tenemos Olgiske en Zaporille. ¿Okay? Los grupos DRE fueron derrotados en este sector, tanto en Levagne como en el área de Solovki, esto sí en Donetsk. Hasta 30 militares ucranianos, 2 vehículos blindados de combate y 3 camionetas fueron destruidos en ambas direcciones. ¿Okay? Siguen los combates en Vuhledar. Allí les dejo una foto en Vuhledar sobre los ataques que están sucediendo en este momento. Esa foto es aproximadamente unas 3-4 horas atrás que llegó y pude bajarla. Pues allí vemos el ataque con cohetería Grab a los edificios de gran altura allí en Vuhledar. Bueno, más al norte de Vuhledar caen 2 aviones más del ejército ucraniano. En este caso, 2 MiG-29. Uno derribado cerca del asentamiento de Bajatir y otro derribado más al norte en el asentamiento de Drobopilla. Perdón, eso fue un helicóptero. El otro MiG-29 fue derribado, disculpen, en Chechchenko, esto al oeste de Donetsk. ¿Ok? Repito, 2 aviones MiG-29 ucranianos derribados en las últimas 24 horas y sigue la crisis en la Fuerza Aérea Ucraniana. No pueden levantar esos aviones ni acercarlos, mucho menos a la línea de contacto, porque en este caso fueron perseguidos por aviones de combate rusos, pero si se acercan aún más a la línea de contacto, las defensas aéreas rusas son infalibles para estos aviones. Un poco más al norte, como ya les decía, un helicóptero Mi-8 ucraniano fue derribado cerca de Drobopille, esto en Donetsk, también al oeste
de Donetsk. ¿Okay? O sea, la destrucción sigue, el ejército ruso menguando la capacidad aérea ucraniana. Y fíjate que también sigue la caza de estos sistemas de radares, depósitos de municiones en toda la retaguardia de la línea de contacto. Fíjate que en Prokos acá tenemos la destrucción o el golpeo de cohetes o sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Grad y Smer, tanto en Prokos como también en la zona de Berdichi, esto también en Donetsk. Dos sistemas de lanzamiento múltiple Grad fueron golpeados, no sabemos si fueron destruidos al completo, pero sí golpeados. Lo que sí tenemos bastante conocimiento y coordenadas exactas fue la destrucción de un punto de reparación. ¿Recuerdan los obuses M777 que han estado golpeando las fuerzas rusas en toda la línea de contacto? Pues en el asentamiento de Piche se destruye un almacén. Vamos a verlo porque logramos ubicarlo. Acá está el almacén. Este almacén acá estaban reparando los obuses de fabricación estadounidense M777. En este pequeño o una gran casa estaban siendo reparados los obuses dañados, golpeados por los misiles y artillería rusa. Siguen los combates en Marjinka, en la zona oeste de Marjinka, acá cerca de la carretera Druzhby. Siguen los feroces combates en esa área, metro a metro, calle a calle, se están dando esos combates. ¿Okay? Vamos subiendo rápidamente, vemos ataques en Krasnohorivka, combates en Nevers. El ejército ruso, ya tengo días diciéndolo, no puede llegar más allá de 700, 800 metros a la pequeña área y muy fortificada de Nevelsk. Tenemos bombardeos en Permomiansk, en Bodiane y más al norte en Sverne. ¿Okay? Bueno, seguimos subiendo. En Advika siguen los combates y bombardeos a esta hora en la que estamos grabando el video en Donetsk. Toda la aglomeración de Donetsk y Horlovka sigue siendo fuertemente bombardeada a mansalva por las tropas o formaciones ucranianas. Donde lleguen esos misiles, pues allí está bien para ellos. ¿Ok? Bueno, seguimos subiendo, ya entrando a la zona sur de Bakhmut. Vemos una intensificación de bombardeos por parte de las tropas ucranianas, esto sí en la línea de contacto, a saber en Mayorsk, que tenemos Mayor recientemente capturada por las tropas rusas. También en Kurdiumivka o Kurdiumovka tenemos bombardeo por parte de las tropas ucranianas a la línea de contacto donde están los militares. Y también tenemos combate con ataques con artillería ucraniano en las posiciones rusas en Adrika. ¿Ok? Seguimos subiendo porque en Bakhmut también se intensifican los combates. Ayer les decía que sí, había reducido un poco hace 48 horas ya el ejército ruso. Los bombardeos pues vuelven a incrementarlo. Incluso en Opine siguen las fortísimas combates en esta última parte de Opine. Prácticamente de un 10 a un 15% está solo en manos del ejército ucraniano. El resto ya están las tropas rusas en esos sectores de Opine, en la puerta sur de la entrada de Bakhmut. Bueno, acá en Bakhmut, como ayer, el ejército ayer destruye un hangar, hoy destruye en el oeste de Artemovsk o Bakhmut un depósito de municiones. ¿Ok? Sigue el ejército ruso, como les he dicho, bombardeando, buscando, cazando estos depósitos y todo lo que tenga que ver con aviación, radares, etcétera. Seguimos, siguen los combates en Pigorovne, en Soledar también tienen batallas posicionales. Sin embargo, el ejército ucraniano sigue llevando tropas tanto a Bakhmut,
a Bakhmut. Muchas tropas están llegando desde muchas direcciones a Artemovsk o Bakhmut, igualmente a Soledar, para tratar de contener los avances del ejército ruso y las tropas Wagner. Allí les dejo un video donde vemos al ministro de defensa ruso, Shoigu, haciendo una inspección a los centros de despliegue temporal de las tropas rusas. ¿Ok? Esto es un video, no tiene más de 24 horas. Fue reciente la llegada del ministro Shoigu a la zona de combate, incluso viajó por helicóptero por prácticamente toda la zona, pues llegó a alguna parte de Donetsk, no está especificado, y compartió con los militares y supervisó los centros de despliegue temporal de sus tropas. También tenemos ya en Yakovlivka ataques con artillería por parte del ejército ucraniano en este sector Yakovlivka, porque desde aquí, desde que se tomó o se capturó por parte del ejército ruso Yakovlivka, pues vienen dándose combate hacia Soledar. Fíjate, hasta Soledar el mapa viene creciendo muy de a poco, inclusive hacia Vesele. Ya tenemos bombardeos en esta área de Vesele. Bueno, vámonos a Spirne, porque les cuento que aquí hay una información importante. Ha retrocedido las tropas rusas en el área de Spirne. Otra vez los enfrentamientos están centrándose en la planta compresora de gas. Ya es la tercera vez que el ejército ruso, desde que estamos reportando en el canal, retrocede hasta esta planta compresora. Aquí están los combates. Ya de esta planta compresora ni el techo queda, aquí no queda absolutamente nada, todo está en ruinas. Seguimos subiendo, viendo ese avance. En lo que critican algunos que no colocamos noticias pro-ucranianas, pues acá está un avance del ejército ucraniano en las posiciones, ganando posiciones rusas al sur de Spirne, esto en Donetsk. Sigue el ejército ruso bombardeando Verkhoyansk en esta área de Siver, ¿ok? Y una información que llega es el establecimiento de cruces de pontones tanto en Serebrianka como en Dronovka. Acá tenemos dos zonas de instalación de cruce de pontones para forzar el Seversky Donetsk, el río Seversky Donetsk, acá lo ven, y llegar por la retaguardia hasta Dibrova o Kremina, ¿ok? Esto es importante saberlo. Me imagino que 100% seguro que las tropas o los mandos rusos conocen esta información que todos conocemos y tomarán carta en el asunto, porque se están produciendo muchos combates en la dirección de Kremina. Bueno, vemos ataques por parte, acá hay batallas posicionales. Fíjate, el ejército ucraniano bombardea el sector o la aldea de Plochanka y también el asentamiento de Chernopopovka. Y por su parte, el ejército ruso bombardea Terni. Allí en Terni, vamos a ver qué nos dice este reporte. Hasta 20 militares ucranianos destruidos y heridos, 2 vehículos blindados de combate y 3 camionetas han sido destruidos en esta dirección de Krasno-Liman. Recordemos que Liman la tenemos acá muy cerca. Fíjate, vamos a medir con la regla de medición exactamente dónde están las tropas rusas. Vienen a unos 16 kilómetros, fíjate, 16 kilómetros de Liman. Y de Yampol, pues mucho menos, fíjate. Yampol, unos 6 kilómetros, 6.8 kilómetros de distancia están las tropas rusas de Yampol, ¿ok? Una ciudad bastante importante. Seguimos subiendo toda la retaguardia, fíjate, toda la retaguardia de la línea de contacto ha sido bombardeada por el ejército ruso. Por su parte, el ejército ucraniano bombardea Kislivka. Esto también es la línea de contacto, no son civiles los que bombardea, y Kotlyarivka o Kotlyarovka, esto ya en Lugansk.
con frontera con Kharkov. Seguimos ya llegando a la dirección de Kupiansk. Vemos cómo el ejército ruso bombardea esa zona de Kupiansk y también en Kucherovka, en las acciones ofensivas del ejército ruso, destruyen hasta 15 militares. 2 vehículos blindados de combate fueron destruidos en esta dirección y vemos ataques en la línea fronteriza entre Kharkov y Belgorod. También algunas escaramuzas en la región de Sumy. Bueno, vamos a las noticias importantes de hoy. El derribo de 2 aviones ucranianos y un helicóptero. El atentado a una autoridad, en este caso de la región de Gerson, dominada por los rusos, del asentamiento de Lyubimovka, fue destruido, asesinado. Y pues la línea de contacto en Donetsk y Lugansk sigue muy caliente. Vamos a revisar el reporte de ambos ministerios. Te recuerdo, si no estás suscrito al canal, es un buen momento de hacerlo. Es gratis, totalmente gratis. Activa las campanitas y déjanos tu comentario y tu like al final del video. Dice el ejército ucraniano que 660 militares, y esto lo dijeron muy claro en su reporte, más de 100.000 rusos destruidos a lo largo o de lo que va de invasión desde el 24 de febrero. Un tanque más para 3.003. Allí te dejo el resto de la cifra para que puedas revisarla en tu dispositivo. Vamos ahora con lo que nos dice el Ministerio de Defensa ruso. Perdón, acá está la información. Vamos a ponerla más grande para que puedas leerla en tu dispositivo. En total, desde el inicio de la operación militar, 350 aviones, incluidos los 2 de hoy, y 188 helicópteros ucranianos han sido destruidos en lo que va de operación. Allí te dejo el resto para que puedas apreciarlo en tu dispositivo. Bueno, esto ha sido todo, un día bastante movido. El ejército ruso, no hay reportes de avance. Las batallas son metro a metro, tanto en Vuhledar, tanto en Marinka, tanto en Permomiansk, tanto en Avdiivka, en Artemovsk. Muchos frentes de batalla abiertos, ¿ok? Bueno, sin más, me despido recordándote unirte al canal a través del botón suscribirte. Activa las campanitas para que estos informes te lleguen de forma inmediata. Déjanos tu comentario y tu like. Hasta mañana.